2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy su profesor Javier Elías Yujra López de la especialidad Ciencias Naturales, Biología y Geografía. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante, el cual está titulado Funciones de relación de los seres vivos. No perdamos más tiempo y comencemos. Comencemos con la siguiente situación. Samir anotó las siguientes situaciones en una libreta. La primera fue: el despertador sonó a las 6:52. Y la segunda, el agua estaba fría. Muy bien, ahora les haré algunas interrogantes y ustedes responden desde casa. ¿Cómo percibió Samir esas sensaciones al escuchar y bañarse? ¿Qué estímulos ha captado? El sonido y el frío. ¿Mediante qué sentido percibió el sonido? A través del sentido de la audición. A través del oído. ¿Mediante qué sentido percibió el frío? A través del sentido del tacto. A través de la piel. Muy bien, entonces ahora ya tenemos una idea de cuál es el tema que abordaremos en esta clase. Se titula Funciones de relación en los seres vivos. Los receptores sensoriales. Los seres vivos, comenzando desde una célula, realizan tres funciones principales, las cuales son la función de nutrición, la función de reproducción y la función de relación. Esta última permite que cada organismo se relacione con el medio y aprenda de él. Entonces, surge una pregunta: ¿cómo aprende el ser humano desde su entorno? Para responder este interrogante es necesario conocer conceptos fundamentales del tema. Los órganos sensoriales forman parte del sistema nervioso que dota tanto a los seres humanos como a los animales de la capacidad de sentir sabores, de oír, de oler, de ver y sentir. Los sentidos hacen posible que los animales se relacionen de forma directa con el entorno que los rodea. En los seres humanos, los 5 sentidos, el gusto, el oído, el olfato, la vista y el tacto, están directamente relacionados a órganos concretos. La lengua, el oído, la nariz, los ojos y la piel respectivamente, y trabajan de forma coordinada con el sistema nervioso. Ahora hablemos sobre las características de los receptores sensoriales. Los receptores pueden ser terminaciones nerviosas que se encuentran situadas en estructuras más complejas que facilitan la recepción de los estímulos, entre los cuales podemos hablar sobre la excitabilidad, sobre la especificidad, sobre la adaptación y por último sobre la selectividad. La excitabilidad es la capacidad de reaccionar ante un estímulo nervioso. Por ejemplo, si alguien te pincha con una hoja el dedo índice de la mano,
Rápidamente se generan estas corrientes eléctricas que viajan por las neuronas desde el dedo índice hasta el cerebro para generar lo que es una respuesta. La especificidad es la reacción nerviosa ante un estímulo determinado, por ejemplo, al calor, al frío, a la presión, a la luz y al sonido. La adaptación. Esto ocurre ante la persistencia de un estímulo. El receptor deja de enviar mensajes haciendo que disminuya la reacción nerviosa. Por ejemplo, cuando nosotros pasamos de un lugar cálido a un lugar más frío, ahí es donde ocurre lo que es esto de la adaptación. ¿Por qué? Porque una vez que nuestro cuerpo siente esa sensación de frío, pues no va a sentir esa sensación de principio a final, sino que va a ir adaptándose poco a poco. ¿Esto por qué? Porque se van a enviar ya estos mensajes, poco a poco van a ir disminuyendo, y esto hace que disminuya lo que es la reacción nerviosa. La selectividad. Los receptores son específicos para diferentes estímulos. Los receptores sensoriales pueden clasificarse de acuerdo a diferentes criterios según los estímulos que perciban. Los receptores sensoriales mecánicos o los mecanorreceptores son receptores de sensaciones que se encuentran en la piel, sensibles a la presión mecánica, por la captación de estímulos a través de las células especializadas que representan la vía de entrada de información del sistema nervioso de un organismo. Los mecanorreceptores son 5. Los corpúsculos de Pacini son los receptores sensoriales de la piel que responden a vibraciones, detectan fuerzas mecánicas modificables, como por ejemplo los estímulos vibratorios que se sitúan en la dermis, los pezones, el páncreas, las articulaciones, los tendones, entre otros. Los corpúsculos de Krauss son los que se encargan de recepcionar los estímulos del frío. Son corpúsculos táctiles situados al nivel profundo de la hipodermis. Se encuentran en el tejido submucoso de la boca, los ojos y la nariz. Cumplen la función de registrar las sensaciones de frío. Esta varía según la región de la piel. Los corpúsculos de Ruffini son los receptores que se encargan de los estímulos como el calor. Perciben los cambios de temperatura relacionados con el calor de nuestra temperatura normal, que se encargan de identificar cómo la temperatura ha aumentado. Los corpúsculos de Miesner son receptores del tacto, son responsables de la sensibilidad, percibiendo estímulos táctiles de presión y de contacto localizados en la dermis, como por ejemplo en los labios, los pezones y los genitales. Y por último tenemos las terminaciones nerviosas o libres. Son las que se encargan de recepcionar los estímulos de dolor. Producen la sensación de dolor, de tacto, de temperatura y de prurito. El prurito es la excitación de la piel que provoca el deseo de rascarse en una zona específica. Muy bien, ya conocimos a los mecanorreceptores. Ahora hablemos sobre los dermorreceptores. Son las terminaciones nerviosas que se caracterizan en el ser humano porque son altamente especializadas y se encuentran en la piel. Están formadas por células nerviosas individuales, como las receptoras del calor y el frío, como lo habíamos mencionado hace un momento. Se estimulan ante un cambio mecánico de la piel y transportan las sensaciones convertidas en impulsos eléctricos hacia el cerebro
a través de las fibras nerviosas, los quimiorreceptores. Los receptores de la mucosa olfativa o pituitaria amarilla captan una sustancia por medio de las terminaciones nerviosas que se excitan con las moléculas gaseosas y generan impulsos nerviosos. Estos son transmitidos hacia los bulbos olfatorios hasta llegar al área olfativa del cerebro. Los aromas básicos que podemos nombrar son el alcaforado, el asmiclado, floral, mentolado, etéreo, acre y pútrido. Los quimiorreceptores del olfato tienen la capacidad de distinguir entre 3.000 y 10.000 olores. Los sentidos gustativos y percepción olfativa son receptores formados por células especializadas que actúan como receptores de componentes químicos. Al reaccionar estos componentes con las recepciones, un impulso es enviado al cerebro registrando el sabor u olor. Los nocireceptores, que también son conocidos como los detectores de estímulos nocivos, son aquellos receptores que captan el dolor y estímulos que pueden ser dañinos para el cuerpo. Los nocireceptores cutáneos son los que han sido más estudiados debido a su accesibilidad. Son los que mejor pueden codificar la sensación del dolor, dependiendo de la intensidad del estímulo, ya sea químico, mecánico o térmico. Y por último, hablaremos sobre los propioreceptores. Son responsables de la recopilación de información acerca de los cambios de posición y de la velocidad angular de una articulación. Se usan durante la práctica deportiva, donde se producen infinidad de cambios de dirección y de posición que solicitan los mecanismos y los propios receptores del deportista. Se encuentran en los músculos, las articulaciones y los tendones. Muy bien, la explicación ya ha terminado. Ha sido un gusto trabajar con todos ustedes. Espero que la clase haya sido lo más claro posible. Nuestro encuentro será hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.